Ramón Méndez, el director nacional de Energía, está con nosotros. ¿Cómo le va, Méndez? Buenas tardes. Un gusto grande estar de nuevo con ustedes. Gracias por haber venido. Es un área donde existe cierto consenso político en que hubo una renovación importante en los últimos años, el de la energía. ¿En qué consiste esa renovación para usted que lo ve de adentro? Bueno, yo creo que justamente las renovaciones no arrancan de cero como si no hubiera habido un pasado, pero tomando un pasado preexistente plantean proyectarse con un futuro muy diferente. Y creo que eso es lo que intentamos hacer en diferentes sectores. Lo primero fue generar las condiciones para que los cambios sucedieran. Sí. Fortalecer al Estado, generar una organización como no existía, con esa fortaleza que tiene hoy de la Dirección de Energía, con 40 técnicos de más alto nivel, de 15 carreras universitarias diferentes, con una conformación multidimensional, como es el tema energético, generar las condiciones para que los cambios ocurran. 7.000 millones de dólares de inversión, equivalente a 4 veces lo que fue la inversión de Bodnia, para tener una idea de los montos que efectivamente se consiguieron. ¿De quién fue esa? Y aproximadamente la tercera parte de inversión privada y las otras 2 terceras partes de asociación pública-privada con diferentes modalidades. Y todo eso generó una transformación estructural, o sea, por ejemplo, las energías renovables, prácticamente inexistentes hace apenas unos pocos años, más allá de la energía eólica y hidráulica tradicional. Claro que tradicional. Hoy en día tenemos picos en que el 40% de toda la electricidad que consumimos los uruguayos viene de parques eólicos, y esto va a seguir creciendo porque hoy el principal producto de importación en Uruguay son parques eólicos desarmados, y el principal producto que se transporta especial que se transporta por nuestras rutas son justamente molinos de viento buscando su destino, ¿no? 10 plantas de biomasa, o sea, la utilización de lo que era un residuo ambiental que hoy se transforma en un activo energético, los primeros parques fotovoltaicos, inversiones cerca de 200 millones de dólares para aprovechar la energía del sol para generar electricidad, 2 grandes plantas de biocombustibles, están más allá de otras 2 pequeñas, la posibilidad de hoy tener que cerca del 10% del combustible que utilizamos no es petróleo que importamos, sino que fue generado con más de 10.000 puestos de trabajo en el país que efectivamente lo producen. Independizarnos de una región complicada en relación al gas natural, y para complementar las energías renovables poder ir a partir de la regasificadora a importar gas natural de fuera de la región. La regasificadora es una gran inversión que nos permite comprarle gas natural a los más de 20 países en el mundo que venden gas de forma licuada. La búsqueda de gas y petróleo, porque más allá de las energías renovables vamos a tener que seguir utilizando petróleo, en particular para el transporte, durante muchas décadas más en el mundo. Si tenemos petróleo propio, no solamente evitamos la importación de petróleo, sino que además podemos exportar y transformar de esa forma nuestra matriz productiva en general. Entonces es un conjunto muy estructurado de acciones en lo que llamamos la política energética Uruguay 2030, que esa mirada de largo plazo, esa estructuración y ese fuerte soporte político y también social de alguna forma con diferentes actores de la sociedad civil, permitió que las transformaciones fueran tan rápidas, las inversiones llegaran de formas tan importantes y en definitiva los impactos llegaran, ¿no? Es decir, ya el año pasado, por ejemplo, más del 95% de toda la electricidad que consumimos a lo largo de todo el año fue en base a energéticos renovables. Y cuando uno dice renovable, dice mejor cuidado ambiental, más autonomía, porque estamos hablando de energéticos que son propios, que no tenemos mejores costos. Entre los últimos años, hasta que termine esto, más o menos a fines de este año, hablamos de 40% de reducción de los costos de electricidad de generación. Luego, cuánto eso va a parar a la tarifa es otra discusión que se ha dado precisamente a comienzos de este año, pero ya han comenzado las reducciones de las tarifas asociadas con eso. Entonces, todo eso es un paquete que naturalmente hace que se vean efectivamente esas transformaciones, lo cual ha sido bastante bien considerado internacionalmente, ¿no? O sea, varios organismos internacionales que hablan de la revolución energética uruguaya, ¿no? Lo han señalado como un... Claro, sí, el Banco Mundial, el BID, CEPAL, la Agencia Internacional de Energías Renovables, que hablan, bueno, se ha acuñado esa expresión de revolución energética en Uruguay, y que, bueno, que para nosotros es bien interesante porque abre una cantidad de puertas para el país, naturalmente, ¿no? ¿Cuál fue el germen de eso, de esa revolución? El germen yo creo que fue, básicamente, si uno mira
¿Qué generó todo eso? Lo primero es tener un proyecto, ¿no? Un proyecto país, que es el que ha tenido desde el primer gobierno de Frente Amplio, un proyecto específico de transformación para el sector, y luego generar las alianzas para que efectivamente ese plan, esa mirada a largo plazo, no sea simplemente una mirada de escritorio, sino que sea efectivamente instrumentos de transformación de la realidad. Entonces, no fue simplemente, el plan no es una estructura fija que está escrita desde un escritorio y que va a ser así durante los próximos 20 años. Sí. Son líneas estratégicas, son metas y es un conjunto de instrumentos, una caja de instrumentos, una caja de herramientas que en cada momento se toma la más adecuada para ser los más fieles posibles a los lineamientos generales y a las metas que tenemos que alcanzar, ¿no? Es un cambio muy notorio y muy importante, obviamente, usted lo está describiendo. Pero el Frente Amplio tuvo que superar algunos paradigmas para esto. No, yo creo que no. Yo creo que depende de cómo se mire. Porque, por ejemplo, hoy hay privatización de la producción de energía eléctrica. Exactamente, depende de cómo se mire. Eso hay gente que efectivamente 20 años mira alguien lo planteaba. Hay gente que lo mira como una privatización. Yo creo que es una asociación público-privada, que es una cosa completamente diferente. Sí. Es decir, una privatización es cuando se coloca de manos de un cierto actor privado, de un conjunto de actores privados, el desarrollo del sector. Nada de esto es lo que ocurrió. Absolutamente nada de esto. Hoy los privados pueden producir energía eléctrica. Antes era monopolio de UTE. Pueden producir energía eléctrica, efectivamente, pero lo hacen a partir de una asociación con el Estado. Es decir, lo hacen a partir de un decreto que hace el Poder Ejecutivo que define qué componente nacional tienen que tener las inversiones, de qué características tienen que ser los parques, a quién le pueden vender energía y se establece claramente por contrato que solamente le pueden vender energía a la UTE. La única participación del sector privado es competir por quién ofrece los mejores precios y luego se firma un contrato a 20 años donde ese privado está obligado a venderle exclusivamente su energía durante 20 años exclusivamente a la UTE y no puede hacer otra cosa diferente porque las redes son de UTE. Entonces tampoco es que puedo decir, bueno, si yo quiero violar el contrato que tengo firmado... ¿Pero no hay una superación de paradigma ahí de la propia izquierda? Yo no creo que sea una superación de paradigma. Yo creo que una cosa fue el Uruguay del siglo XX, luego el interregno de la década del 90, y yo creo que hoy, en este siglo, estamos viviendo otro mundo diferente y otra realidad diferente. Nosotros tenemos la obligación de hacer inversiones descomunales. De hecho, cada año se invierte en transformación energética el 3% del Producto Bruto del país. En el promedio de América Latina es 0,6%. O sea, es una inversión fenomenal en relación al Producto Bruto. No hay espacio fiscal que soporte. O sea, no podemos simplemente con los mecanismos de financiación tradicionales pensar hacer una transformación tan profunda como la que pensaba el país y como la que queríamos hacer. Entonces, precisamos formas de financiación alternativa. No tiene nada que ver con la privatización. Tiene que ver con buscar las asociaciones entre el sector público y el sector privado para que los dos puedan aportar conocimiento, experiencia, capitales naturalmente, pero en definitiva el control de todo está en manos del Estado, que eso es lo que realmente garantiza la soberanía y garantiza que un objeto tan importante como la energía, que no sea simplemente una mercancía más, ¿no? Hay dirigentes de la oposición que dicen que esto es posible gracias a una ley de marco energético a la cual la izquierda se opuso en su momento. Sí, y que permite que privados le vendan a UTE la energía. Claro, también uno puede decir que el Uruguay es posible gracias a que tiene una constitución o que se votó una ley en el siglo XIX que de alguna forma alguna cosa tiene que ver con lo que hay ahora. No es ese el tema. El tema es cuáles son las voluntades de los gobiernos para hacer determinadas cosas o para hacer otras. Uno puede usar un martillo. Claro, pero yo iba a lo del cambio de paradigma. Es decir, la izquierda se opuso a una ley que es la que ahora posibilita... A ver, nuevamente... A un marco legal, en realidad no claro, es ley, uno puede usar una pinza para apretar una tuerca o también si no tiene otra posibilidad puede usar una pinza para colocar un clavo. Capaz que en este momento efectivamente estamos teniendo un marco regulatorio que no fue construido para hacer lo que nosotros estamos haciendo, sino para hacer algo muy diferente, que eran las privatizaciones, en un sentido mucho más diferente. La privatización no era el tema era que el Estado se retraía completamente de las políticas públicas y dejaba todo en manos del capital privado. Esa era la política con la cual se construyó esta ley. No preveía eso. Sí, claro que sí. O sea, era completamente... ¿Es la misma que se está aplicando ahora? No, es completamente diferente. La ley del marco eléctrico es del año 97. Sí. ¿Cuánta generación entró nueva desde el año 97 hasta que llega el Frente Amplio al gobierno? Ni un solo megavatio nuevo. No, está bien, el instrumento se creó... Entre el 90
Y el año 2005 ni un solo megavatio cuadrado. Sí, o sea que el se creó paradigma... en el 97 en el gobierno de Sanguinetti, en el segundo gobierno de Sanguinetti, y ahora se utilizó, se dio parte este fenómeno de eso, parte de eso por ejemplo, de los parques eólicos. Por ejemplo, o sea, parte de eso se utilizó, parte de eso, vuelvo a decir, no con la finalidad de la privatización, no con la finalidad de que el capital privado y que el sector privado resolviera la temática energética, sino el Estado dirige la transformación, indica al sector privado dónde y de qué manera puede competir o qué es lo que se habilita para que realice, y lo que aporta el sector privado, además de conocimiento y de experiencia que el país no tenía, aporta la financiación, pero son asociaciones públicas-privadas siempre. No es un proyecto privado de manera independiente que se realiza, son asociaciones públicas-privadas en todos casos. Es al servicio de una transformación, y no solamente energética, sino al servicio de transformación país, o sea, la generación de los puestos de trabajo. Doy un ejemplo bien sencillo. Si simplemente es el sector privado que hace una inversión, no necesariamente tiene que desarrollar capacidades en el país. Nosotros premiamos y exigimos que haya un mínimo de componente nacional en el desarrollo de todo el proceso. Así llegamos a que, por ejemplo, en algunos proyectos, más del 60% de lo que se construye efectivamente fue fruto de el trabajo de desarrollo de capacidades en el país, de transferencia de conocimiento, de puestos de trabajo de alto poder, de alta capacidad que se generaron. O sea, es un todo que apunta a decir, este tema estratégico lo maneja el Estado, con la participación de privados, pero lo maneja el Estado. El esquema en relación a lo que se había previsto, lo que se intentó desarrollar en la década del 90, es tan diferente que en la década del 90 no pasó absolutamente nada, pasamos 15 años sin tener un único megavatio nuevo instalado, mientras que utilizando el instrumento para una finalidad política completamente diferente, se generan las transformaciones que se generaron en este periodo. Yendo a la matriz de generación de energía en el país, ¿qué porcentaje tiene que tener cada origen? Por ejemplo, ¿podría ser el 100% de generación de origen de generación eólico? Sí. Nosotros, ¿ese es un ideal o el ideal es una diversificación? No, es una diversificación, las dos cosas son ciertas. Ajá. O sea, es la diversificación, ahora voy a decir por qué, pero también efectivamente en algunos momentos vamos a llegar a que en algunos momentos del día el 100% de la electricidad que consumamos tenga origen eólico. O sea, vamos a llegar a instalar tanta cantidad de parques eólicos como la demanda media de electricidad del país sea. Y entonces, cuando estamos en la demanda y hay viento en todos lados, consumimos viento. Y el agua de las represas no la utilizamos, sino que la dejamos guardada en las represas para los momentos en que baja el viento. La combinación entre la eólica y la hidráulica hace que entre las dos podamos tener prácticamente el 90% de la electricidad que consumimos en el país, solamente combinando esos dos orígenes. Entonces, el diseño es un diseño que llevó mucho tiempo a hacer, que trabajamos durante 3 años con los mejores expertos internacionales de Dinamarca, de Portugal, de España, de Alemania, porque queremos definir un nuevo paradigma que no había en el mundo, poder llegar a un porcentaje tan importante de energías renovables, y eso era un desafío técnico muy importante. Y justamente cuando no tenemos viento en los momentos de gran sequía, para eso está el ciclo combinado, el gas natural, la regasificadora y todo el complemento no renovable que por ahora tenemos que importar, y que en momentos puede llegar a ser 0 y en otros momentos puede llegar a ser hasta el 20% de la electricidad que consumimos en el país. ¿Cuándo se supone que puede llegarse a ese tope de 100% de energía? Sobre fines de este año o principios del año que viene vamos a estar llegando cerca de los 1000 megavatios de eólica, y eso va a hacer que en algunos momentos, algunas madrugadas ventosas, por ejemplo, el 100% del consumo de electricidad provenga solamente de los parques eólicos. ¿Y después cuál es el orden? Lo que comanda todo es la energía eólica. A partir de ahora lo que comanda la energía eólica. Y cuando hay déficit de energía eólica, ¿por qué se sigue? Por la hidráulica. O sea, cuando hay viento, se consume viento y se cierran las represas para no gastar agua y no generar con las represas. Cuando empieza a amainar el viento, empiezan a ponerse en funcionamiento las turbinas hidráulicas, tanto como viento cae, digamos, claro, ¿no? Y la complementariedad de las dos hace que tengamos siempre electricidad. Solamente cuando no tenemos agua, porque pasamos muchos meses de sequía, es que ahí tenemos que hacer intervenir a otras formas, en particular a las máquinas térmicas, pero ya no funcionando con petróleo, sino funcionando con gas natural. La Central Valle
La central es una central vieja. Va a ser un museo. Que va a ser un museo dentro de relativamente poco tiempo. Que la central en sí seguramente se va a utilizar para instalar otro tipo de capacidad de generación, pero las calderas actuales van a comenzar a salir de funcionamiento en los próximos años, sí, sin duda. Claro, pero se va a tener como central de respaldo. Como central de respaldo, sí, sin duda. Es fundamentalmente junto con Punta del Tigre y el ciclo combinado nuevo que se está construyendo en Punta del Tigre, que es mucho más eficiente y que funciona específicamente con gas natural. A veces es difícil de entender, pero ¿dónde se toma y cómo se toma la decisión esa de abrir una compuerta y comenzar a generar energía eléctrica en una represa o prender la central Valle y comenzar a quemar petróleo a un precio ahora más bajo, pero el año pasado era bastante caro? Hay un organismo que se llama ADME, que es la administradora del mercado eléctrico, cuya finalidad precisamente va monitoreando con el conjunto, hoy más de cerca de 40 posibilidades de generación que hoy tiene el país diferente, repartidas en todo el territorio, habiendo generado, derramado sobre la economía los 19 departamentos, sobre la totalidad de opciones posibles, mediante un programa informático que llevó muchos años desarrollar, va eligiendo cuáles son las fuentes más baratas, pero teniendo en cuenta también lo que se viene, que capaz que yo utilizo demasiado agua hoy, me está a faltar en el invierno, cuando preciso más generación porque tengo picos de consumo más altos. Todo eso tenido en cuenta en un modelo matemático económico. Que lo decide una computadora. Sí, en definitiva, de alguna forma deciden los seres humanos, pero con la sugerencia de una computadora que llevó mucho tiempo desarrollar. De hecho, es un desarrollo nacional. En la Facultad de Ingeniería se hizo ese desarrollo, que es el que va a pasar a utilizarse a partir de ahora con el nuevo paradigma de despacho que se ha ido generando. Claro. ¿Y la venta de energía al exterior? La venta de energía al exterior es muy importante porque Uruguay se transforma en un hub energético. Es decir, Uruguay tradicionalmente fue un importador de energía. En años recientes hemos tenido que pagar incluso precios muy altos porque algunos generadores privados, vecinos, se aprovechaban del momento y colocaban precios extraordinariamente altos. Eso se termina. De hecho, ya hace más de 2 años que no estamos importando absolutamente nada de energía eléctrica en particular, y en cambio el año pasado exportamos por cerca de $200 millones de electricidad, fundamentalmente Argentina. Ahora con la línea eléctrica nueva que se está empezando a probar ahora para poner en funcionamiento con Brasil, vamos a tener 2 mercados donde colocar nuestros excedentes, tanto de electricidad como también la posibilidad de vender gas natural de la regasificadora, ya sea en forma de gas argentina o generando electricidad y vendiendo electricidad tanto a Argentina como a Brasil. O sea, la fortaleza del sistema nos permite ser proveedores de energía de la región y, por supuesto, generadores de ingresos que terminan siendo naturalmente las tarifas, ¿no? O sea, terminan privilegiando las finanzas de las empresas públicas. Usted decía que este método, digamos, este nuevo método, permite una bajada del costo de la generación de energía de un 40%. Aproximadamente, entre la eólica, el gas natural y la eliminación del uso del petróleo, el costo de generación se reduce en alrededor de un 40%. Y capaz que más interesante, antes de que me pregunte sobre las tarifas, capaz que más interesante es el hecho de que lo que hemos vivido sistemáticamente en Uruguay es que en los años secos los costos de generación se disparan. Y hemos tenido sobrecostos de cerca de $1.000 millones en un solo año seco, que le costó al país $1.000 millones de dólares en un año una sequía. Eso desaparece prácticamente, o sea, se disminuye en más de un 70% de la vulnerabilidad climática. Dependemos menos de si llueve o no llueve, y en promedio bajamos muchísimo los costos de generación. ¿Y con el viento no hay riesgos de cambio climático o de que mañana no sea negocio? No, eso es bien interesante. Porque hay menos viento. Eso es bien interesante. Hay años lluviosos y años secos. No hay años ventosos y años no ventosos. Es decir, eso. Hay momentos en que hay viento y hay momentos en que no hay viento. Pero si uno instala un parque eólico en un determinado lugar, la energía que obtiene a lo largo de un año se va a repetir más o menos la misma a lo largo de los diferentes años, globalmente a lo largo de todo el año. Hay momentos, la primavera más ventosa que otros momentos, la noche más ventosa que el día. Pero el viento es más constante que la lluvia. El viento es mucho más constante que las lluvias en el largo plazo. Y eso es muy importante, porque el viento le da la estabilidad a la hidráulica que la hidráulica sola no tiene. Por eso es la combinación la que ha hecho posible esta transformación tan profunda. Usted me va a decir que no es una decisión de la Dirección de Energía, pero habría que traspasar a las tarifas públicas. Ni del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como ha quedado demostrado en este último ajuste de tarifas.
A ver. Pero para darle un marco a esta política, porque uno como Sí. ciudadano puede decir qué bueno esto que ha conseguido el país. Ahora, a mí la energía me sigue saliendo igual de cara. Es bueno porque si algo que nosotros precisamos producir y comprar cuesta menos, Claro. de alguna forma la economía se beneficia y de alguna forma nos Claro, beneficiamos se transforma todos. en un impuesto. No se transforma en un impuesto, se transforma en un ingreso del Estado y el Estado con eso algo hace. O sea, Está bien, con los hará impuestos más también escuelas. con los impuestos también hay Por algo supuesto, hace. por eso lo que quiero decir es, Si sale más barato producir energía y yo la pago lo mismo, se transforma en la diferencia, es un impuesto, un sobrecosto. todo lo que el Estado recauda, en teoría, es para beneficio de los ciudadanos y para el beneficio del país. O sea, de alguna forma termina derramando sobre el país. Ahora, Sí. naturalmente, lo que uno quiere desde la construcción de la política energética es que la mayor cantidad posible de esa reducción de costos se transfiera a una reducción de las tarifas, de que vaya a parar directamente a los usuarios del servicio. Naturalmente, cuando uno tiene un sector que mueve un porcentaje tan importante del Producto Bruto, entre UTE y ANCAP recaudan cerca de 7.000 millones de dólares al año. O sea, prácticamente es un monto equivalente al 15% del Producto Bruto, 12-15% del Producto Bruto del país de un año. O sea, entonces, son montos tan importantes que juegan un papel en la macroeconomía que no se puede soslayar en la inflación, en el espacio fiscal. Entonces, naturalmente, la mirada estrictamente del planificador Técnica. energético lleva a tratar de que toda esa reducción de los costos se traduzca lo más posible a una reducción de las tarifas. La mirada global de un gobierno hace que, bueno, que a veces la macroeconomía tenga otras cosas para decir y se decide de forma colectiva y no mirando un sector en particular. El sábado es su último día al Sí, frente de la dirección. efectivamente. A muchos actores les llamó la atención que usted no siga al frente de la dirección de energía. ¿A usted le sorprendió? A ver, no, estas son las reglas de juego de la democracia, primero es natural, llega un nuevo gobierno, tiene la opción y la posibilidad y el derecho de elegir sus colaboradores, llega una nueva ministra, tiene el derecho de elegir a sus directores. Esto es así como funciona y no debe sorprender absolutamente a nadie. Claro, pero a veces hay planes o políticas en desarrollo que cuando es el mismo gobierno, el mismo partido el que gana el gobierno... Sí, siempre se plantea esa opción, ¿no? O sea, Claro. llega un nuevo gobierno, se plantea la opción, ¿qué hago? Me baso en la experiencia, si viste el mismo color político, claramente, Sí, sí. ¿no? Me baso en la experiencia de los gobernantes salientes o busco una renovación para buscar algún cambio de personas diferentes, de energías diferentes, energías humanas diferentes. Bueno, en este gobierno en algunos casos se optó por una continuidad y en otros casos se optó por probar personas y probar cosas diferentes. ¿Había políticas o planes en desarrollo que a usted le hubiese gustado completar o A culminar? ver, cuando uno está trabajando en una actividad entusiasmado, siempre tiene ganas de seguir, naturalmente. Claro. Pero eso, mi deseo o mi voluntad no es lo que importa. Lo que importa es la mirada global que tienen que tener las autoridades, que han tenido las autoridades, para ver en un marco general de cuáles son las responsabilidades en las diferentes políticas públicas, los equilibrios necesarios y lo que considere adecuado. Hay una política energética, no he escuchado ni a la ministra entrante ni a ningún otro actor político que se plantee cambiar la política que está en curso. Hay un plan de trabajo que estaba planteado para el próximo quinquenio, para el próximo año. Nosotros hemos transmitido naturalmente a las nuevas autoridades por dónde pensamos que sería interesante seguir o por dónde hubiéramos seguido nosotros si hubiéramos seguido, y naturalmente las nuevas autoridades a eso le darán el énfasis, empujarán más algunas cosas que nosotros estamos pensando, empujarán otras que nosotros no habíamos pensado, pero no visualizo que ninguna voluntad de hacer ningún cambio muy profundo en el camino global por el que está yendo el país, ¿no? ¿Quedó dolido por esa decisión? No. Más allá de que sea la lógica política. No, a ver, yo me voy muy contento, ¿no? O sea, yo me voy agradecido de la oportunidad que me dio mi fuerza política. He estado 7 años al frente de un tema tan importante para el país, tan complejo, que me hayan confiado efectivamente esta responsabilidad. Me voy muy feliz por lo que conseguimos hacer en conjunto. Es mucho más honestamente de lo que yo pensé que se iba a poder lograr cuando empecé. Me voy habiendo aprendido una cantidad de cosas, a gestionar desde el punto de vista público, planificar dentro del sector público, crear políticas públicas, diseñarlas y conducirlas. Para mí fue un aprendizaje, yo me voy
Yo me voy lleno, realmente me voy lleno y agradecido. Realmente. ¿Y qué va a hacer en el futuro? Es una pregunta que es interesante. Si me pudiera ayudar a encontrar la respuesta, sería muy bien. ¿Pero puede tener algún lugar en el próximo gobierno más allá del bueno, actual? Puede ser, no lo sé. No tengo. ¿No ha tenido conversaciones en ese Conversaciones sentido? Sí, ninguna nada claro y nada definitivo al momento. También tengo otros ofrecimientos de diferentes organismos en el país, en el exterior, en la academia. Yo he sido académico toda mi vida, hasta hace 7 años. Voy a ver, después de tanto tiempo en el mismo lugar y bueno, a veces con jornadas de 14, 15 horas diarias de trabajo, lo primero que quiero hacer es mirar un poco para otro lado, a mi hija que está cumpliendo 5 años, a mí mismo, poder pensar otras cosas. Tengo un libro que hace tiempo que tengo para escribir, poder escribirlo, poder pensar un poquito, tomar un poco de aire, asentar estos años que para mí fueron maravillosos y ya el futuro llegará. Muchas gracias por haber venido. Un gusto grande haber estado con ustedes. No, vale.